Tenochtitlan vive bajo nuestros pies, en el trazo de nuestras calles, en el nombre de muchos barrios de la ciudad, en la conciencia colectiva. Pero no solo es Tenochtitlan. Hubo muchas civilizaciones y formas de vida en esta cuenca, antes de los mexicas. Soy Andrés Emo. Acompáñenme a conocer 10 sitios donde podemos ver el pasado de la Ciudad de México, normalmente oculto a nuestros pies. Nos han hecho creer que antes de la llegada de los españoles, los mexicas tenían desde siempre asentados en esta cuenca. Pero el concepto está equivocado. Eso no fue así, fue mucho más complejo. Lo primero que podemos decir es que los mexicas fueron quizá la última de muchas civilizaciones y formas de producción que existieron en la Cuenca de México, la cual lleva habitada al menos 10.000 años, según las pruebas que tenemos. La historia de la humanidad en este valle se divide normalmente en 4 etapas. La primera es llamada lítica y abarca de hace 10.000 años a 2000 antes de nuestra era. Para ponerlo en perspectiva, si lo vemos como una línea del tiempo, la fundación de Tenochtitlan, supuestamente en 1325, e incluso su caída en 1521, están mucho, pero mucho más cerca de nosotros que los primeros pobladores de esta cuenca. Existen universidades, por ejemplo, como la Universidad de la Sorbona en Francia, más antiguas que Tenochtitlan, solo para tener una perspectiva. Pero primero hablemos de una etapa inicial. En este momento, la enorme cuenca estaba poblada por tribus de cazadores-recolectores, nómadas, y hacia el final del periodo comenzaba a haber algunos grupos sedentarios para los cuales la agricultura aún no era la principal fuente de subsistencia. De esta época solo tenemos de testigos los cadáveres de mamut encontrados en la ciudad, uno de ellos, por cierto, en el actual metro Talismán, y que de hecho le dio imagen a esta estación del sistema del transporte colectivo. De estas fechas son también muchos de los mamuts encontrados durante la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, al norte de la Ciudad de México. Por diversas razones, creemos que el clima en el Valle de México debió haber sido muy distinto hace 10.000 años, pues en general las temperaturas del llamado altiplano central mexicano, donde se ubica nuestra ciudad, se han incrementado mucho y de forma dramática los últimos 50 años. En general nunca había hecho tanto calor en la Ciudad de México como en estos tiempos. Pero bueno, después llegamos al llamado preclásico, que cubre desde 2500 y hasta aproximadamente el año 200 de nuestra era. Es un periodo fundamental en la historia de la cuenca por varios motivos. Y aquí es nuestra primera parada arqueológica. Para este momento de la historia, la agricultura se convirtió en el principal proveedor de alimentos de los pobladores del Valle de México y se dieron cambios profundos, como la sedentarización y el crecimiento demográfico estable, que sentaron las bases para el desarrollo de sociedades que en los siglos siguientes hicieron de la región una de las más influyentes del México antiguo. Fue un periodo profundamente formativo. Nuestro primer sitio arqueológico pertenece al periodo preclásico tardío, que tuvo un notable incremento de la población y producción estable y permanente de alimentos, así como el establecimiento claro de jerarquías sociales. Pero después, una erupción volcánica lo destruyó todo. Se trata de Cuicuilco, que se considera el primer foco civilizatorio de la Cuenca de México. Y era una población ya sedentaria, con amplios saberes, aldeas permanentes y estables. Sabemos que Cuicuilco alcanzó su apogeo en el año 800 antes de nuestra era. En ese momento se construyó el centro ceremonial que fue utilizado hasta más o menos el año 100 de nuestra era. Aquí llama mucho la atención la plataforma de tipo cónica circular de planta ovalada. Existen pruebas de que en Cuicuilco había culto a los muertos y existía una clara jerarquía social. A partir de ese año 100 de nuestra era más o menos, con el desarrollo de Teotihuacán, Cuicuilco da pruebas de haber vivido una etapa de decaimiento. Al parecer, el sitio fue abandonado totalmente
después de la violenta erupción del volcán Xitle, cerca del año 400. Y de hecho, fue ese evento el que dio forma a los actuales paisajes tan interesantes y suelos de los Pedregales y la ciudad universitaria al sur de la Ciudad de México, pero que en ese momento dejó inhabitable la zona. Es aquí cuando inicia el gran esplendor de Teotihuacán, como gran centro social de la Cuenca de México. Así llegamos al periodo clásico, que abarca del año 200 al 650 ya de nuestra era. Debemos entender que durante gran parte de este periodo, el dominio político y cultural de la región lo tuvo Teotihuacán. Para ese momento, la mayor parte de la población de la Cuenca de México residía en esa ciudad, que llegó a contar con más de 150,000 habitantes. Era una urbe inmensa para la época. Todo parece indicar que, con el fin de ejercer un mayor control político sobre la cuenca, Teotihuacán promovió una población rural raquítica y dispersa y, al mismo tiempo, inhibió el desarrollo de centros administrativos regionales, pues todo el poder estaba centrado en Teotihuacán. Si bien el centralismo era muy fuerte, existían asentamientos permanentes en lo que hoy es la Ciudad de México. De esta etapa podemos ubicar dos sitios arqueológicos. El primero pasa un poco desapercibido porque está junto al periférico y se le observa en general muy poco. Se trata de la pirámide de Mixcoac. Sí, en la zona de San Pedro de los Pinos, en la Ciudad de México, hay ruinas arqueológicas. Si bien es pequeña, se puede visitar y es testigo de cómo eran las ciudades antes de la expansión del Imperio Mexica, que después pareció dominarlo todo. Mixcoac significa lugar donde se venera a la serpiente de nube, es decir, la Vía Láctea. El sitio tuvo una ubicación privilegiada, ya que se encontraba cerca de una gran laguna, así como de los ríos y arroyos que descendían de la zona montañosa localizada al oeste. Los materiales provenientes de las excavaciones realizadas en los alrededores indican que el lugar estuvo habitado desde el Preclásico Medio, 1000 años antes de nuestra era. En Mixcoac se construyeron numerosas aldeas, cuyos habitantes aprovecharon las corrientes de agua para la agricultura. Durante el Posclásico, el sitio alcanzó su mayor momento, y los avances permitieron la construcción del palacio-templo del dios Mixcoatl. Sahagún señala que esta deidad fue venerada principalmente por los músicos, cantadores y bailarines del altiplano, y que su fiesta se llevaba a cabo en el 14º mes o Queuchili. Las formas cerámicas del Preclásico Medio que predominan en la zona son muy parecidas a las que fueron elaboradas en los demás sitios que se construyeron durante este periodo, como Zacatenco, El Arbolillo y Ticomán. En la actualidad, solo se conserva una pequeña parte del área ceremonial del sitio, el cual presenta 3 periodos constructivos muy bien definidos, correspondientes al Posclásico. El Cerro de la Estrella es una zona conocida, y si bien la pirámide es totalmente tenochca, porque se apropiaron de este sitio, se sabe que existía una población permanente asentada ahí y que vivía de forma pacífica con el resto de las poblaciones cercanas. Cerro de la Estrella. Con ese nombre se conoce al centro ceremonial y a la elevación sobre la que se desplanta, aunque su nombre original fue Huizachtecatl, Cerro del Huizache. La ocupación humana en el sitio fue constante a lo largo de la época prehispánica. En las faldas y proximidades del cerro se han registrado asentamientos y materiales que corresponden al Preclásico tardío. La construcción del centro ceremonial, que se localiza en su cima, comenzó a más tardar en los años 950 a 1200 de nuestra era. Desde entonces, el sitio experimentó varias modificaciones y siguió funcionando hasta el día de la conquista. El lugar es famoso porque era escenario de la ceremonia del Fuego Nuevo o Xuinpolpili, atadura de años, celebrada por los mexicas cada 52 años. Según las fuentes, antes de la llegada de los españoles, se habían celebrado 4 ceremonias. La quinta no llegó a festejarse, habría correspondido al año de 1559, año en que ya no existía Tenochtitlan. Ahora veamos sitios arqueológicos de la etapa más reciente y más conocida por todos, el llamado Posclásico. Cada uno de estos puntos blancos representa un sitio arqueológico o pedazo de ciudad descubierta
Esta etapa de la vida en la Cuenca de México es tan compleja que se divide en posclásico temprano y tardío. Ahora veamos la Ciudad de México Tenochtitlan. Fray Bernardino de Sahagún mencionó en el apéndice segundo de su Historia General de las Cosas de la Nueva España la presencia de al menos 78 edificios dentro del centro ceremonial. El número es polémico porque incluso en su conteo repitió algunos, pero se han encontrado hasta ahora los basamentos de al menos 36 edificios dentro de la plaza principal. Sahagún dejó en los primeros memoriales un esquema de la plaza principal de Tenochtitlan. En el momento de la conquista española, a finales del posclásico tardío, gran parte del territorio mesoamericano se encontraba bajo el dominio de una poderosa entidad política, la Triple Alianza, la cual era encabezada por México Tenochtitlan, capital de los mexicas, ahora oculta bajo la traza de la ciudad virreinal y la multitud de edificios que durante ya cerca de 5 siglos se han levantado sobre ella. Según los propios relatos, los mexicas provenían de un legendario lugar llamado Aztlán, lugar de las garzas, presuntamente situado en el noroeste de Mesoamérica. De ahí, habrían partido en el año 1111 de nuestra era, junto con otros grupos de los que posteriormente se separarían, en la búsqueda de un sitio donde asentarse. Reconocerían este lugar porque, tal como se los había indicado Huitzilopochtli, su dios tutelar, ahí encontrarían un águila posada sobre un nopal y devorando una serpiente. Casi 2 siglos de peregrinación les tomó a los mexicas encontrar dicho sitio. En un islote, en el lago de Texcoco, fundaron en 1325 México Tenochtitlan, ciudad que llegaría a convertirse en apenas un siglo en la más importante de Mesoamérica. Como consecuencia de ese acelerado desarrollo y del crecimiento de la población, el pequeño islote pronto fue ocupado en su totalidad por templos y casas, lo que ocasionó que el área de tierra firme se aumentara artificialmente y que el lago se rellenara con grandes cantidades de piedra y lodo. Casi 2 siglos después de su fundación, en la época de la conquista, Tenochtitlan era una gran ciudad organizada en 4 grandes calpulis o barrios. Se encontraba unida con los pueblos ribereños mediante extensas calzadas, que tenía una población de al menos 200,000 habitantes y ya ocupaba un área cercana a los 15 kilómetros cuadrados. Desde el comienzo, la ciudad va a tener un orden determinado. El centro estará ocupado por el espacio sagrado, el recinto ceremonial en donde se encuentra el templo mayor, centro fundamental de la cosmovisión de este pueblo. De este espacio sagrado van a partir las calzadas, orientadas hacia los puntos cardinales, lo que le da una configuración a la urbe de 4 grandes barrios, la que al ir creciendo va a multiplicarse. Alrededor del espacio sagrado se encontraban algunos de los palacios de los señores principales, desde el de Moctezuma, debajo de lo que hoy es el Palacio Nacional, y el de Axayácatl, donde se ubicaba en donde está el actual edificio del Monte de Piedad. Las ruinas del Templo Mayor, el corazón del centro ceremonial mexica. De hecho, la barda perimetral aún parte por un costado del Palacio Nacional. Aquí hagamos una breve pausa. Muchos nos preguntamos si Tenochtitlan era una ciudad tan grande, poblada y abundante. ¿Por qué no existen más ruinas? ¿Por qué nos debemos limitar a lo poco que es posible ver en ventanas arqueológicas o pequeños basamentos y ruinas prácticamente amorfas? Bueno, a diferencia, por ejemplo, del Monte Albán o Chichén Itzá, Tenochtitlan fue en lo fundamental devastado para construir la Ciudad de México. Una ciudad que durante su crecimiento, además, devoró todo aquello a su paso, incluso acabó con su propio lago. Es por eso, en parte, que es visible proporcionalmente tan poco comparado con el tamaño de lo que fue la ciudad imperial. Debajo de muchos edificios, sobre todo del centro histórico, hay ruinas o pedazos de ruinas, pero para verlas normalmente ha sido necesario o demoler el edificio que está arriba o comprometer mucho su estructura. Y en gran parte de los casos, las estructuras mexicas descubiertas son ya tan solo basamentos y están amorfos en muchos casos. Además, las negociaciones con los dueños de edificios, en especial del centro de la ciudad, en general ha sido muy complejo. Es por eso que, en realidad, solo podemos ver Tenochtitlan en pequeñas fracciones.
De hecho, justo enfrente de las ruinas del Templo Mayor se encuentra este lugar, la casa del Marqués del Apartado, que también acaban de abrir varias ventanas arqueológicas en este lugar. Se accede con el mismo boleto del Templo Mayor. Para llegar a la casa del Marqués del Apartado solo hay que caminar sobre el pasaje que está sobre el Templo Mayor y está exactamente enfrente. Un gran descubrimiento muy reciente, pero que nos enseña muchísimo de la arquitectura de la plaza central de Tenochtitlan, es la pirámide de Hecatl. Ahora ya es visible para todos y puedes acceder a ella, de hecho, con tu boleto de visita al Museo del Templo Mayor. Está a media cuadra sobre la calle de República de Guatemala y es un lugar muy interesante, pues es el único templo redondo como tal del conjunto y se cree que tenía dibujada una serpiente en la entrada. Es un sitio imperdible en nuestra guía arqueológica de la Ciudad de México. En la calle que sale al Templo Mayor República de Guatemala están dos de los espacios más interesantes para conocer Tenochtitlan. Primero está abajo del Centro Cultural España, un buen vestigio del Calmecac, del colegio, y está bastante bien conservado. Y segundo, por aquí también se accede al nuevo descubrimiento de la pirámide de Hecatl, que es redonda, y está también bastante bien logrado y por ahora es visible a todo público. Es un lugar interesantísimo que además es posible accesar con el simple boleto de la entrada al puro Templo Mayor, solo que está completamente cubierto y bajo el subsuelo, abajo de un hotel en construcción además. Sobre República de Guatemala, aquí atrás de mí, justo esta es la entrada del Centro Cultural España, donde abajo están los basamentos del Calmecac y al lado está la entrada para ver la pirámide de Hecatl con el boleto del Templo Mayor. Todo está sobre la calle de República de Guatemala. Tlatelolco es fundamental para entender el auge y caída de Tenochtitlan. Les dejo por aquí un video exclusivamente de Tlatelolco donde platicamos su historia. Pero un breve resumen es que la ciudad creció de forma independiente a Tenochtitlan, pero siempre en una relación tensa que eventualmente condujo a una guerra y Tlatelolco quedó sometido. El desarrollo de esta ciudad se basó en gran medida en su papel de enclave comercial de la Triple Alianza, que estaba conformada por Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco, y era muy poderosa en la región. El mercado de esta ciudad era fascinante y era considerado el más rico e importante de su época. Además, Tlatelolco fue el último reducto de la resistencia mexica ante las huestes de Cortés. Por todo el centro histórico de la Ciudad de México nos podemos encontrar con ventanas arqueológicas. Aunque en algunas ya es un poco complicado entender qué estamos viendo, siempre son profundamente interesantes asomarse en cada una de ellas e imaginar el pasado. Les dejo por aquí el video donde hablamos de Chapultepec y sus ruinas arqueológicas. Pero Chapultepec es un espacio que pocas veces se ubica en el imaginario colectivo como de valor arqueológico, pero es un lugar muy interesante para conocer nuestra historia, tanto como el propio centro histórico de la Ciudad de México. Las exploraciones de los últimos años han mostrado que Chapultepec fue habitado desde la época teotihuacana. En los tiempos mexicas, Chapultepec fue un espacio sagrado de acceso restringido. Existen aún varios vestigios mexicas dentro del bosque. En este lugar sagrado se construyeron santuarios a manera de templos monolíticos excavados en la roca. El agua del manantial se recolectaba en recipientes de cal y canto, las llamadas albercas, y actualmente existe una, es posible verla de hecho. De aquí se surtía el agua potable a Tenochtitlan a través de un acueducto construido durante el reinado de Moctezuma I o Ilhuicamina. Chapultepec
Fue un sitio que hoy consideraríamos un bosque artificial, muy cuidado, en el que debieron introducirse algunas especies vegetales que interesaban y gustaban a los tlatoanis. En este lugar aún se pueden apreciar petroglifos originales mexicas. Les dejo acá el video donde les explico exactamente dónde encontrarlos. Muchas gracias, como siempre, por ver hasta aquí el video. Para la investigación de este video me fue de suma ayuda la edición especial de la revista Arqueología Mexicana número 33, publicada en la Ciudad de México en diciembre del año 2009. Muchas gracias, me encuentran en Instagram como @cmodron. Nos vemos pronto, hasta la próxima.